Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, docentes de educación especial participaron en la jornada de actualización por medio de las conferencias La magia de las habilidades socioemocionales y la importancia del desarrollo de la persona sorda y el desarrollo de habilidades sociales en alumnos con trastorno del espectro autista. La directora de Educación Básica, Linda Basto Ávila, reconoció a los participantes por su interés en la formación continua para fortalecer su labor y continuar impactando de forma positiva la vida de miles de alumnos. El director de Educación Especial, Jesús Valencia Mena, informó que la Organización de las Naciones Unidas estableció el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para sensibilizar a la sociedad y gobiernos de la importancia de realizar acciones que coadyuven a la inclusión educativa, social y laboral de las personas con necesidades específicas. Reconoció a los docentes que prestan su servicio a estudiantes de 53 centros de atención múltiple, 75 unidades de servicio en apoyo a la escuela regular, 2 unidades de apoyo a la educación básica en el hospital y 2 centros de recursos para la integración educativa que reciben atención digna. La jornada se desarrolló bajo el lema Juntos, trabajando por la inclusión, para actualizar al personal que trabaja con los alumnos con discapacidad para atender las necesidades de los estudiantes y desarrollar, en la medida de lo posible, sus habilidades y potencialidades. Se presentaron 2 conferencias, La magia de las habilidades socioemocionales y la importancia en el desarrollo de la persona sorda, por la psicóloga Fabiola Ruiz Bedoya, y Desarrollo de habilidades sociales en alumnos con trastorno del espectro autista, a cargo de María José Alpuche de Lille. Tele Yucatán te informa.